Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde nos sumergimos en los dramas, las pasiones y los giros inesperados que nos ofrece la televisión turca. Si son como yo, seguramente disfrutan de esos momentos que los dejan boquiabiertos, con el corazón latiendo a 1000 por hora y preguntándose, ¿qué acabo de ver? Pues bien, hoy vamos a explorar precisamente eso, los 10 finales más impactantes, esos que nos robaron el aliento y nos hicieron hablar de ellos durante semanas. Prepárense para un viaje lleno de spoilers, así que si no han visto alguna de estas series, están advertidos. Pero créanme, vale la pena la emoción. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos a fondo las series turcas, sus tramas y personajes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido como este. Y ahora sí, comencemos con el conteo regresivo. En el puesto número 10 tenemos el final de Istanbul Helin. Esta serie nos cautivó con la historia de amor entre Süreyya, una cantante independiente, y Faruk, un hombre de una familia tradicional de Bursa. A lo largo de las temporadas vimos cómo luchaban contra las diferencias culturales y los secretos familiares, una lucha que resonó con muchos espectadores alrededor del mundo. La serie no solo se centró en el romance central, sino que también exploró las complejidades de las relaciones familiares, las expectativas sociales y la búsqueda de la identidad personal. El final, aunque emotivo, fue agridulce. La familia Boran finalmente encuentra la paz, pero no sin enfrentar pérdidas significativas. La escena final, con Süreyya mirando hacia el futuro con esperanza y determinación, fue un poderoso mensaje sobre la resiliencia y la importancia de seguir adelante a pesar de las adversidades. Lo que realmente nos impactó fue la forma en que cerraron los ciclos de cada personaje, dándonos una sensación de conclusión, aunque con un nudo en la garganta. Recordamos especialmente la evolución de Esma Sultan, la matriarca de la familia, cuyo personaje pasó de ser una figura autoritaria y controladora a una mujer más comprensiva y dispuesta a aceptar los cambios. Su reconciliación con Süreyya fue uno de los momentos más conmovedores de la serie. El final nos dejó con la sensación de que el amor y la comprensión pueden superar incluso las diferencias más arraigadas. Subiendo en el ranking, en el puesto número 9 encontramos el controvertido final de Medcezir. Esta adaptación turca de DOC nos presentó a Yaman, un chico problemático que encuentra una nueva oportunidad en la adinerada ciudad de Alnkoy. Su relación con Mira, una joven con un pasado complicado, fue el eje central de la serie. Medcezir no solo fue una adaptación fiel, sino que también supo incorporar elementos propios de la cultura turca, creando una historia fresca y atractiva. La serie exploró temas como la clase social, la amistad, el amor juvenil y las segundas oportunidades. El final, con la muerte inesperada de Mira, causó un gran revuelo entre los fans. Si bien algunos lo consideraron una decisión audaz y realista, otros lo encontraron innecesariamente trágico. La muerte de Mira dejó un vacío en la serie y generó un intenso debate sobre si era necesario recurrir a un recurso tan dramático para darle un cierre a la historia. Algunos argumentaron que la muerte de Mira le robó a Yaman la oportunidad de tener un final feliz, mientras que otros defendieron la decisión como una forma de reflejar la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la pérdida. Lo que sí es innegable es que este final nos dejó sin palabras y generó un intenso debate sobre el impacto de las decisiones de los guionistas en la percepción de la historia. La controversia en torno al final de Medcezir demuestra el poder que tienen las series de televisión para generar emociones intensas y provocar discusiones significativas entre los espectadores. En el puesto número 8 tenemos el final de Gulperi. Esta serie nos conmovió con la historia de una mujer que lucha por recuperar a sus hijos después de ser injustamente encarcelada. Gulperi enfrenta innumerables obstáculos, incluyendo la desaprobación de su familia y la discriminación de la sociedad. La serie abordó temas como la injusticia social, la discriminación de género, la resiliencia y el poder del amor maternal. La interpretación de Nurgül Yeşilkay como Gulperi fue especialmente destacada, transmitiendo la fuerza y la determinación de una mujer que lucha contra viento y marea por el bienestar de sus hijos. El final, con Gulperi finalmente unida a sus hijos y encontrando el amor verdadero, fue un triunfo de la perseverancia y la fe. Lo que nos impactó fue la representación realista de las dificultades que enfrentan las mujeres en una sociedad conservadora, y la fuerza de Gulperi para superar cada desafío. La serie no se limitó a mostrar las dificultades que enfrenta Gulperi, sino que también exploró las razones detrás de la discriminación y la injusticia, mostrando la complejidad de la sociedad en la que vive.
El final de Gulperi nos dejó con un mensaje de esperanza y nos recordó la importancia de luchar por nuestros derechos y por el bienestar de nuestros seres queridos. Avanzando hacia la mitad de la lista, en el puesto número 7, se encuentra el final de Ethel. Esta serie de venganza nos mantuvo al borde del asiento con la historia de Homer, un hombre traicionado por sus amigos y su amada. Tras pasar años en prisión, Homer regresa bajo la identidad de Ethel para vengarse de quienes lo destruyeron. Ethel fue una serie innovadora que combinó elementos de drama, acción y suspense, creando una trama adictiva y llena de giros inesperados. La serie exploró temas como la traición, la venganza, la identidad y la redención. La interpretación de Kenan Imirzaloglu como Ethel fue magistral, transmitiendo la complejidad de un personaje consumido por el deseo de venganza pero atormentado por su pasado. El final, lleno de giros y revelaciones, culmina con un enfrentamiento épico entre Ethel y sus enemigos. La muerte de algunos personajes principales y la ambigüedad del destino final de Ethel dejaron al público con muchas preguntas y reflexiones sobre la naturaleza de la justicia y la venganza. ¿Es la venganza realmente satisfactoria? ¿Puede alguien que ha sido consumido por el odio encontrar la paz? Estas son algunas de las preguntas que plantea el final de Ethel. La serie no ofrece respuestas fáciles, sino que invita al espectador a reflexionar sobre la moralidad de la venganza y sus consecuencias. En el puesto número 6 tenemos el final de Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica nos transportó a la época de los otomanos y nos narró la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Dirilis, Ertuğrul, fue un éxito arrollador en Turquía y en muchos otros países, gracias a su impresionante producción, sus emocionantes escenas de batalla y su representación heroica de la historia otomana. La serie exploró temas como la fe, el honor, la justicia y la lealtad. La interpretación de Engin Altanduz y Atan como Ertuğrul fue icónica, convirtiéndose en un símbolo de la identidad turca y en un modelo a seguir para muchos jóvenes. El final con Ertuğrul estableciendo las bases para el futuro imperio y legando un legado de valentía y justicia, fue un momento de gran orgullo y emoción para los espectadores. Lo que nos impactó fue la magnitud de la producción, las impresionantes escenas de batalla y la representación heroica de Ertuğrul, un personaje que se convirtió en un símbolo de la identidad turca. La serie no solo fue un entretenimiento, sino también una forma de conectar con la historia y el patrimonio cultural de Turquía. El final de Dirilis, Ertuğrul, nos dejó con una sensación de grandeza y nos recordó la importancia de honrar nuestro pasado y de luchar por un futuro mejor. Llegamos al top 5 con el final de Aşk Memnu. Esta adaptación de una novela clásica turca nos sumergió en un triángulo amoroso escandaloso entre Biter, una joven hermosa y ambiciosa, su esposo Adnan, un hombre mayor y rico, y Belul, el sobrino de Adnan. Aşk Memnu fue un fenómeno cultural en Turquía, generando debates apasionados sobre la moralidad de sus personajes y las consecuencias de sus actos. La serie exploró temas como el deseo, la ambición, la traición y la infelicidad. La interpretación de Beren Saat como Biter fue memorable, transmitiendo la complejidad de una mujer atrapada en un matrimonio infeliz y consumida por la pasión. El final, con la trágica muerte de Biter y la devastación de Adnan y Belul, fue un momento de gran intensidad emocional. Lo que nos impactó fue la forma en que la serie exploró los temas del deseo, la traición y las consecuencias de las decisiones impulsivas. La muerte de Biter fue un castigo por su infidelidad, pero también una consecuencia de su infelicidad y su incapacidad para encontrar la felicidad en su matrimonio. El final de Aşk Memnu nos dejó con una sensación de tristeza y nos recordó la importancia de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. En el puesto número 4 encontramos el final de Kukur. Esta serie de acción y drama nos adentró en el peligroso mundo de una familia mafiosa que controla un barrio marginal de Estambul. Kukur fue una serie innovadora que combinó elementos de drama familiar, acción y crítica social, creando una trama adictiva y llena de personajes memorables. La serie exploró temas como la lealtad, el honor, la venganza y la lucha por la supervivencia. La interpretación de Aras Bulut y Nemli como Yamak fue impresionante, transmitiendo la complejidad de un hombre que lucha por proteger a su familia y su barrio. El final, con la familia Koval luchando por proteger su territorio y su legado, fue un torbellino de emociones, acción y sacrificio. La muerte de algunos personajes clave y la incertidumbre sobre el futuro del barrio dejaron al público con una sensación de vacío y expectación. La serie no ofreció un final feliz, sino que reflejó la dura realidad de la vida en un barrio marginal y la constante lucha por la supervivencia.
El final de Kukur nos dejó con una sensación de respeto por la familia Koval y su lucha por proteger a su comunidad. Entrando al podio en el puesto número 3 se encuentra el final de Soz. Esta serie militar nos mostró la valentía y el sacrificio de un grupo de soldados turcos que luchan contra el terrorismo en una zona conflictiva. Soz fue una serie patriótica que rindió homenaje a los soldados turcos y a su lucha contra el terrorismo. La serie exploró temas como el coraje, el sacrificio, la lealtad y el amor por la patria. La interpretación de Tolga Sarta como Yavuz Karasu fue inspiradora, transmitiendo el liderazgo y la determinación de un comandante que lucha por proteger a su país. El final, con la culminación de su misión y la celebración de su victoria, fue un momento de gran orgullo y patriotismo. Lo que nos impactó fue la representación realista de la guerra y el homenaje a los soldados que arriesgan sus vidas por su país. La serie no glorificó la guerra, sino que mostró sus horrores y las consecuencias que tiene para los soldados y sus familias. El final de Soz nos dejó con una sensación de gratitud hacia los soldados turcos y su sacrificio por la paz y la seguridad de su país. Llegamos al segundo puesto con el final de Binbir Gece. Esta serie, que marcó un antes y un después en la televisión turca, nos presentó la historia de Sherazat, una arquitecta viuda que necesita dinero para pagar el tratamiento de su hijo enfermo. Desesperada, Sherazat acepta una propuesta indecente de su jefe, Onur. Binbir Gece fue una serie revolucionaria que abordó temas tabú como la maternidad soltera, la pobreza y el poder del dinero. La serie exploró temas como la moralidad, el amor, la redención y la lucha por la supervivencia. La interpretación de Berbuzar Korel como Sherazat fue impactante, transmitiendo la desesperación y la determinación de una madre que haría cualquier cosa por su hijo. El final, con Sherazat y Onur superando sus diferencias y encontrando el amor verdadero, fue un momento de gran esperanza y redención. Lo que nos impactó fue la forma en que la serie abordó temas como la moralidad, la maternidad y el poder del amor. La serie no juzgó a Sherazat por su decisión, sino que la mostró como una mujer fuerte y valiente que lucha por su hijo. El final de Binbir Gece nos dejó con una sensación de esperanza y nos recordó que el amor puede superar cualquier obstáculo. Y llegamos al número 1, el final más impactante del año, según nuestra opinión, y es para Behzat C. Concedilla. Bir Ankara Polisiyesi. Esta serie de crimen y drama nos presentó a Behzat C. Concedilla. Un detective de Ankara con un pasado turbulento y una visión cínica de la vida. Behzat C. Concedilla. Fue una serie innovadora que rompió con los moldes de la televisión turca, gracias a su realismo crudo, su humor negro y su protagonista antiheroico. La serie exploró temas como la corrupción, la injusticia, la soledad y la búsqueda de la redención. La interpretación de Erdal Beykiolu como Behzat C. Concedilla fue magistral, transmitiendo la complejidad de un personaje atormentado por su pasado pero comprometido con la búsqueda de la justicia. El final, con Behzat C. Concedilla, enfrentando sus demonios internos y tomando una decisión crucial sobre su futuro, fue un momento de gran introspección y catarsis. La ambigüedad del final y la complejidad del personaje de Behzat C. Concedilla dejaron al público con una sensación de inquietud y admiración. Esta serie, con su realismo crudo y su humor negro, logró conectar con el público de una manera única, convirtiéndose en un verdadero fenómeno cultural. El final de Behzat C. Concedilla nos dejó con una sensación de vacío y nos recordó la importancia de no juzgar a los demás y de tratar de comprender sus motivaciones. Así que ahí lo tienen, los 10 finales de series turcas que nos dejaron sin aliento este año. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las historias más impactantes y emocionantes de la televisión turca. Antes de despedirnos, quiero recordarles que este es solo nuestro punto de vista y que cada uno tiene su propia opinión sobre cuáles son los finales más impactantes. Así que los invito a dejar sus comentarios y compartir sus propios favoritos. ¿Están de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué otros finales los dejaron sin aliento? Queremos saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.